Luisa era una mujer sencilla, de 63 años, que vivía en una casa modesta con su marido, Antonio, de 67 años, en un barrio tranquilo de una ciudad rural. Sus vidas cambiaron repentinamente cuando un trágico accidente arrastró a sus dos hijos en medio de una tormenta en la carretera. La pareja tuvo que lidiar con un dolor abrumador, pero también asumió la responsabilidad de cuidar a su nieto, Pedro, un niño de apenas 6 años, que ahora dependía de ellos para todo. En los primeros meses, Pedro apenas habló. Pasaba horas mirando por la ventana, como esperando que regresaran sus padres. Luisa hacía todo lo posible para animarlo, preparaba sus platos favoritos, le contaba cuentos antes de dormir, pero nada parecía llegarle al niño. La casa que alguna vez estuvo llena de risas y chistes ahora estaba inmersa en el silencio. Luisa y Antonio se miraron sin saber cómo lidiar con esa tristeza. Luisa sabía que las cosas no serían fáciles. Ella trabajaba como costurera en casa y Antonio, jubilado, tenía limitaciones de salud que dificultaban la vida diaria. El dinero escaseaba y tenían que elegir entre pagar las cuentas o asegurarle una vida más cómoda a Pedro. Aún así, la abuela creía que el amor sería suficiente para curar las heridas de su nieto. Un día, al recoger a Pedro del colegio, la maestra llamó a Luisa para hablar. No habla con nadie, simplemente se queda en un rincón del patio. Creo que el duelo sigue muy presente, dijo la educadora con tono preocupado. Luisa asintió, tratando de contener las lágrimas, pero por dentro sentía una desesperación creciente. ¿Qué podría hacer ella para ayudar a su nieto a superar este dolor? Regresó a casa pensativa, decidida a no dejar solo a Pedro en este viaje. Necesitaban encontrar una manera de reconstruir sus vidas juntos, incluso si cada paso fuera una batalla. Con el paso de las semanas, la preocupación de Luisa aumentó. Los pequeños ahorros de la familia se estaban agotando rápidamente y ella apenas tenía tiempo para conseguir más pedidos de costura. Antonio intentó ayudar en todo lo que pudo, pero su cuerpo ya no respondía como antes. Mientras tanto, Pedro permanecía en silencio, atrapado en su mundo privado, y la situación en el colegio no hacía más que empeorar. La maestra llamaba constantemente, diciendo que el niño no interactuaba con sus compañeros y se negaba a participar en las actividades. Una tarde, después de otra conversación frustrante en el colegio, Luisa decidió llevar a Pedro a un psicólogo. No tenían dinero para consultas privadas, pero encontró una clínica que atendía a niños desfavorecidos. Quién sabe, tal vez pueda abrirse un poco, pensó Luisa, aferrándose a la esperanza de que su nieto pudiera, de alguna manera, expresar su dolor. El psicólogo, el doctor Marcos, era un hombre amable que intentaba, con bromas y paciencia, ganarse la confianza de Pedro. Pero el niño permaneció cerrado. En una de las sesiones, le regaló a Luisa un dibujo hecho por el niño, una pequeña casa rodeada por una gran tormenta, con un sol tímido en la esquina de la página. Es una señal de que siente que la casa está en desorden, explicó el médico. Pero también hay esperanza, por pequeña que sea. Luisa miró el dibujo con el corazón apesadumbrado. Cada vez sentía más que necesitaba encontrar una manera de hacerle ver a Pedro que, a pesar de la tristeza, todavía había un futuro para ellos. Y aunque no sabía exactamente cómo, se prometió a sí misma que no se rendiría. Pero a cada paso que daba, el peso de las dificultades parecía aumentar y empezó a temer que tal vez no fuera suficiente para proteger a Pedro de todo el sufrimiento. Esa noche, con la lluvia golpeando la ventana, Luisa se acostó junto a Pedro, sosteniendo su pequeña mano. No estás sola, mi amor. La abuela está aquí, susurró, sintiendo las lágrimas caer silenciosamente. Sabía que el camino sería largo, pero necesitaba encontrar una luz que los guiara en medio de esa oscuridad. Después de semanas de sesiones, Luisa se dio cuenta de que el tratamiento con el psicólogo ayudó un poco, pero no fue suficiente para que Pedro volviera a ser como antes. El niño se mantuvo distante, con esa mirada perdida, y el colegio insistió en que necesitaba apoyo especializado. Luisa sabía que el costo sería alto y las noches de insomnio,
pensando en cómo conseguir dinero, comenzaron a convertirse en una rutina. Un día, al regresar a casa después de otra visita al doctor Marcos, Luisa encontró en el buzón una carta del banco. Ya sabía lo que era incluso antes de abrirlo, un aviso sobre pagos atrasados de la casa. Su corazón se aceleró. Si no podían pagar, podrían perder el único techo que aún los cobijaba. Intentó hablar con Antonio, pero él también estaba visiblemente agotado. Ojalá pudiera hacer más, Luisa, pero, dijo, con la voz entrecortada. Aún así, intentó sonreírle, tratando de ofrecerle algo de consuelo. Encontraremos la manera, siempre lo hacemos. Luisa no tuvo el valor de hablarle de la carta a Pedro, pero él pareció sentir el peso de sus preocupaciones. Abuela, incluso sin saber exactamente lo que estaba pasando. Esa noche apareció en la cocina sosteniendo una pequeña caja de madera. «Es la alcancía que me regaló papá», susurró entregándole la caja a Luisa. La abrió y encontró algunas monedas y billetes arrugados que el niño había recogido. «¿Esto es para que no perdamos nuestra casa, abuela?», preguntó Pedro, y Luisa sintió que se le rompía el corazón. Con los ojos llenos de lágrimas, se inclinó y abrazó a su nieto, sintiendo el amor y el dolor de ese momento. «Gracias, mi amor. Pero no necesitas preocuparte por eso. La abuela se encargará de todo». Pero esa noche, cuando cerró la puerta de su dormitorio, Luisa supo que necesitaba ser fuerte, aunque por dentro se sintiera a punto de derrumbarse. Con la alcancía de Pedro en sus manos, decidió que haría lo que fuera necesario para salvar su hogar, incluso si tuviera que enfrentar más tormentas en el futuro. Los días siguientes fueron una carrera contra el tiempo. Luisa intentó encontrar cualquier trabajo para complementar sus ingresos, planchaba ropa para sus vecinos, preparaba bocadillos para vender en el mercado e incluso aceptaba limpiar la casa de una amiga lejana, aunque el pago era pequeño. El cansancio empezó a pesar sobre sus hombros, pero no se dio por vencida. Pedro, en cambio, parecía cada día más ansioso. Miró a su abuela con expresión culpable, como si sintiera que ella estaba haciendo todo esto por su culpa. «Abuela, ¿puedo ayudar? Puedo trabajar en la tienda de la esquina después de la escuela», sugirió un día, con voz casi suplicante. Luisa, al oír esto, sintió una opresión en el pecho. «No, Pedro, debes concentrarte en tus estudios. Déjame manejarlo». Pero incluso ella sabía que era una promesa difícil de cumplir. Las facturas seguían acumulándose y la amenaza de perder su casa se cernía sobre ellos. Una tarde, mientras regresaba a casa cargando pesadas bolsas de compras, Luisa se encontró con su vecina, doña Clara, quien la invitó a charlar. «Luisa, sé que no es asunto mío, pero escuché que estás teniendo dificultades. Sé que estás orgulloso, pero si necesitas ayuda». Luisa forzó una sonrisa y le dio las gracias, pero por dentro sentía una mezcla de vergüenza y desesperación. Necesitar ayuda de los demás siempre fue algo que evitó a toda costa. Pero la situación se estaba volviendo insostenible. Se dio cuenta de que, por mucho que lo intentara, era difícil mantener la apariencia de que todo estaba bajo control. Esa noche, mientras Pedro dormía, Luisa se sentó a la mesa de la cocina, rodeada de papeles y billetes. Sostenía la alcancía de su nieto junto a cartas bancarias y una lista de gastos. Las lágrimas finalmente cayeron y susurró para sí misma: «No puedo fallarle, no puedo». En el silencio de la casa, tomó una decisión. A la mañana siguiente, Luisa se vistió con sus mejores galas, se tragó su orgullo y fue al banco a pedir una renegociación de la deuda. La espera fue larga y estuvo a punto de darse por vencida algunas veces, pero mantuvo viva la esperanza. Era su última oportunidad de mantener unido lo que quedaba de su familia y estaba decidida a no dejarla escapar. En el banco, Luisa esperó durante horas hasta que la llamó un gerente, un hombre serio y trajeado, que parecía más interesado en la pantalla del ordenador que tenía delante que en la historia que tenía que contar. Se sentó, le temblaban las manos y empezó a explicar la situación. Habló de su nieto,
de las facturas atrasadas, de la pérdida de su trabajo. Intentó no dejar caer las lágrimas, pero fue imposible. El gerente la escuchó en silencio, escribiendo algunas cosas en la computadora. Luego, la miró y le dijo en tono seco: «Doña Luisa, lamento su situación, pero la política del banco es muy clara en cuanto a las renegociaciones de deuda. Con sus ingresos actuales, no hay manera de que podamos llegar a un nuevo acuerdo». El suelo pareció desaparecer bajo los pies de Luisa. Intentó discutir, explicar que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para conservar la casa, pero cada palabra parecía chocar contra un muro de frialdad. El gerente se limitó a negar con la cabeza, como si ya estuviera cansado de esta conversación. Cuando finalmente abandonó el banco, Luisa sintió como si le hubieran agotado todas las fuerzas. Pero algo la empujó a continuar. De camino a casa, pasó junto a un pequeño cartel de papel pegado a un poste, que ofrecía trabajos informales como limpieza y pequeñas reparaciones. Se apresuró a anotar el número y, cuando llegó a casa, llamó al contacto. Al otro lado de la línea respondió una voz masculina. «Sí, tenemos algunos servicios. Pero el salario es bajo y el trabajo es duro, ¿estás seguro de que puedes manejarlo?». Luisa respiró hondo y respondió con firmeza: «Acepto cualquier cosa». Esa semana empezó a trabajar en casas de extraños, limpiando y organizando lo que fuera necesario. Las manos, que ya se habían acostumbrado al delicado trabajo de cocinar y cuidar a Pedro, ahora tenían callos y cortes por fregar pisos y cargar baldes de agua. Ella regresó a casa agotada, pero siempre encontraba fuerzas para sonreírle a Pedro, que la esperaba con mirada preocupada. Pedro sintió que su abuela se estaba esforzando demasiado. Una noche, la encontró dormida en la mesa de la cocina, con los brazos cruzados sobre un montón de ropa para doblar. El niño se acercó lentamente, tomó la manta del sofá y cubrió a Luisa con cuidado. «Todo va a estar bien, abuela», susurró mientras la veía dormir. Pero en el fondo se preguntaba cuánto tiempo podrían resistir. Se acercaba el invierno y la casa parecía aún más fría de lo habitual. Sin dinero para calentar el espacio, Luisa improvisó con mantas y un viejo calentador que solo funcionaba algunas veces. Pedro se acurrucaba en la cama por las noches, sintiendo el aire frío en la punta de los dedos, pero intentaba no quejarse. Sabía que su abuela estaba haciendo todo lo que podía. El esfuerzo de Luisa fue inmenso, pero sabía que esto era solo el comienzo. El peso de la deuda seguía ahí y la sombra de perder su casa nunca dejó de perseguirla. Sin embargo, algo dentro de ella no le permitía darse por vencido. Estaba dispuesta a luchar hasta el final, incluso si eso significaba sacrificar cada gramo de energía que le quedaba. Con el tiempo, los trabajos de limpieza se hicieron más frecuentes, pero la carga se volvió cada vez más pesada. A Luisa le dolía la espalda y sus manos, ya callosas, no dejaban de temblar por las noches. Pero ella siguió adelante, pensando siempre en Pedro. El niño, a su vez, empezó a cambiar. Ya no reía tanto y pasaba largas horas encerrado en su habitación, dibujando en un cuaderno que nunca dejaba ver a nadie. Un día, Luisa llegó temprano del trabajo y decidió tocar la puerta del dormitorio de Pedro. «¿Puedo pasar, querida?», preguntó en voz baja. Pedro tardó un poco, pero abrió la puerta, sosteniendo el cuaderno contra su pecho. Luisa notó sus ojos, rojos como si estuviera conteniendo las lágrimas. Intentó iniciar una conversación, pero el niño simplemente sacudió la cabeza y dijo que todo estaba bien. Ella sabía que no lo era. El niño había comenzado a faltar a la escuela, alegando dolores de cabeza o no se sentía bien. Y los llamados del director empezaron a aumentar. «Tiene potencial, pero necesita más presencia en las aulas». «Ya hablamos de esto, recuerda señora Luisa», la voz de la directora resonaba en su mente, como un recordatorio constante de que las cosas se estaban escapando de su control. Luisa intentó ser más firme con Pedro, pero cada vez que mencionaba la escuela, él la cerraba aún más. Hasta que un día explotó. «Abuela, no puedo soportarlo más,
¿Crees que no veo cuánto estás sacrificando? ¿Podría depender de ti de esta manera? Las palabras salieron con una mezcla de rabia y dolor que Luisa no sabía cómo afrontar. Ella permaneció en silencio, sintiendo el peso de cada palabra que su nieto le había lanzado. Pedro salió corriendo de la casa y Luisa lo siguió llamándolo por su nombre. Solo se detuvo cuando llegaron al parque del barrio, por donde solían caminar cuando él era más pequeño. Solo quería que las cosas volvieran a ser como antes, abuela. Ojalá no tuvieras que trabajar duro para mí, dijo mirando al suelo. Luisa, con lágrimas en los ojos, se acercó y abrazó a Pedro, aunque él intentó resistirse. Sé que es difícil, mi amor. Pero juntos superaremos esto, no estás solo y yo tampoco. Pase lo que pase, encontraremos una salida. Ella sostuvo su rostro entre sus manos, obligándolo a mirarla. Prometo. Esa noche regresaron a casa de la mano, como no lo habían hecho en mucho tiempo. Pero el ambiente todavía era pesado, como si una tormenta estuviera a punto de estallar sobre ellos. En el fondo, ambos sabían que la promesa de Luisa era tan frágil como la situación que vivían, pero por ahora era suficiente para mantener las pocas esperanzas que aún les quedaban. Mientras Pedro regresaba a su habitación, Luisa se sentó a la mesa, mirando el reloj que marcaba la hora como un recordatorio silencioso de que el tiempo iba en contra de ellos. Sabía que necesitaban más que esperanza. Necesitaban un milagro. La mañana siguiente llegó más fría y el cielo estaba nublado, como reflejando el estado de ánimo de Luisa y Pedro. El niño se estaba preparando para un día más de escuela, pero esta vez había algo diferente en sus ojos, una tristeza que no desaparecía. Antes de irse, echó un rápido vistazo a su abuela, que estaba en la mesa, con el rostro cansado y la mirada fija en un billete que acababa de abrir. Pedro dudó antes de irse, pero en el último momento se dio vuelta y dijo, voy a mejorar en la escuela, abuela. Prometo que lo intentaré, ¿de acuerdo? Luisa levantó la vista y forzó una sonrisa. Eso es todo lo que te pido, mi amor. Ve con cuidado. La puerta se cerró y ella dejó escapar un largo suspiro, deseando que esas palabras fueran suficientes para cambiar las cosas. En la escuela, Pedro intentó cumplir su promesa. Llegó a la clase de matemáticas, por primera vez en semanas, abrió su computadora. Cuaderno para anotar las explicaciones del profesor. Pero su mente estaba en otra parte. Mientras intentaba concentrarse en los números, lo único en lo que podía pensar era en el peso que llevaba su abuela sola. La culpa le oprimía el pecho, como un nudo imposible de deshacer. Durante el descanso, se alejó de los demás estudiantes y se dirigió al fondo del patio, donde había un banco escondido entre los árboles. Se sentó allí y sacó su cuaderno de bocetos, el que nunca le mostró a nadie. Al abrirlo, reveló páginas y páginas de bocetos, escenas de su vida con su abuela, lugares que le recordaban los pocos momentos felices que aún le quedaban y muchas imágenes de un futuro que deseaba, pero que parecía cada vez más lejano. Estaba tan inmerso en sus pensamientos que no notó el acercamiento de la profesora de arte, la señora Clarice. Era nueva en la escuela, pero ya había oído hablar de Pedro y sus dificultades. ¿Dibujando, Pedro?, preguntó, con tono ligero, tratando de no asustarlo. Cerró el cuaderno rápidamente, pero ella ya había visto lo suficiente como para darse cuenta de que allí había un talento en bruto, un reflejo de todo lo que llevaba dentro. Clarice se sentó a su lado y, durante unos minutos, ninguno de los dos dijo nada. Ella solo observaba las hojas que caían de los árboles y el viento frío que atravesaba el patio. ¿Sabes? Cuando yo tenía tu edad, también dibujaba mucho. Me ayudó a sacar lo que no podía decir con palabras. Quizás a ti también te funcione, dijo mirando de reojo al niño. Pedro se encogió de hombros, pero hubo algo en su presencia que le hizo bajar la guardia, aunque fuera un poco. Yo simplemente, no sé cómo ayudar a mi abuela. Y parece que cuanto más lo intento, peor hago las cosas. Clarice escuchó atentamente, sin interrumpir. Quizás el dibujo sea un buen comienzo, Pedro.
podría ser una forma de mostrarle a tu abuela cómo te sientes, sin tener que decírselo todo a la vez. Hizo una pausa y señaló el cuaderno. Y quién sabe, tal vez incluso encuentres una manera de convertirlo en algo más grande, algo que te dé la fuerza para seguir adelante. Pedro permaneció en silencio, pensando en lo que ella decía. Nunca había considerado que sus dibujos pudieran ser un puente hacia algo. Pero en ese momento, Clarice encendió una pequeña luz en medio de la oscuridad en la que se encontraba inmerso. No sabía cómo podría ayudar, pero tal vez era hora de probar algo diferente. Esa noche, al regresar a casa, Pedro sacó el cuaderno de bocetos de su mochila, por primera vez, se lo mostró a su abuela. Luisa miró cada página con ojos llorosos, entendiendo que allí, entre líneas, había mucho de lo que nunca había podido decir. «Tienes mucho talento, hijo mío», dijo con la voz quebrada. Pedro no respondió, pero por primera vez en mucho tiempo sintió que tal vez había esperanza, un camino que aún no habían explorado. La revelación de los dibujos trajo una nueva dinámica entre Pedro y su abuela. Las noches, antes silenciosas, ahora se llenaban de conversaciones en voz baja, donde Luisa miraba atentamente cada línea, intentando descifrar lo que Pedro expresaba en cada página. Había una mezcla de tristeza y esperanza en sus ojos. Sabía que la vida aún sería dura, pero tal vez ahora habría una nueva forma de entender lo que sentía su nieto. En el colegio, Pedro también era un poco más abierto, sobre todo en las clases de arte. Clarice lo animó a explorar su talento, planteándole diferentes desafíos y, poco a poco, se permitió experimentar. Sin embargo, no fue fácil. Pedro aún sentía la presión de la situación en casa, el cansancio de Luisa y la angustia de saber que en cualquier momento la vida podría volver a dar un vuelco. Un día, Clarice lo llamó después de clase. «Pedro», estaba pensando. «El mes que viene vamos a tener una exposición de arte en la escuela. Sé que puede que no sea tu estilo, pero creo que sería importante que participaras. Muestra tus dibujos, ¿quién sabe?». Pedro frunció el ceño, receloso. La idea de exponer sus sentimientos a otras personas le incomodaba. «No lo sé, maestra. No creo que nadie quiera ver eso». Pero Clarice insistió, con su manera tranquila. «Creo que te sorprendería. A veces la gente encuentra en nuestros dibujos lo que no pueden decir. Y, tal vez a tu abuela le gustaría ver qué puedes hacer tú, junto con otras personas». Pedro no respondió de inmediato, pero la idea siguió dando vueltas en su cabeza durante los siguientes días. Continuó dibujando en su cuaderno, pero ahora con un propósito diferente. Era como si estuviera preparando un mensaje, no solo para su abuela, sino para cualquiera que quisiera ver más allá de las líneas. Mientras tanto, en casa, las facturas se acumulaban y Luisa seguía enfrentando la batalla diaria de mantener todo en orden. Había momentos en que ella se encerraba en su habitación y Pedro escuchaba sus sollozos ahogados. Él sabía que ella trató de esconderse. El dolor no le preocupaba, pero cada vez que la veía así, el deseo de hacer algo por ella solo aumentaba. Finalmente, Pedro se armó de valor y le dijo a Clarice que aceptaría participar en la exposición. «Pero no sé si será lo suficientemente bueno», confesó, con un dejo de inseguridad en la voz. Clarice sonrió, una sonrisa alentadora. «Lo que importa, Pedro, es no ser lo suficientemente bueno. Lo que importa es que sea tuyo. Y creo que la gente sentirá eso». Con la decisión tomada, Pedro se lanzó de cabeza a los dibujos, plasmando en cada hoja cada pedacito de su vida. Dibujó las noches frías, la mirada cansada de Luisa, los pequeños momentos de alegría que aparecían como chispas en la oscuridad, y hasta los sueños que aún conservaba a pesar de todo. Era un trabajo que le hacía llorar algunas noches, pero al mismo tiempo le daba la sensación de dejar por fin parte del peso que llevaba. El día antes de la exposición, Pedro llegó a casa y vio a su abuela doblando ropa en la sala. Dudó un momento y luego se acercó con la invitación en la mano. «Abuela, yo quería que fueras a la escuela mañana.
Habrá una exposición de dibujos y yo participaré. Luisa levantó la mirada sorprendida, pero pronto un destello de orgullo iluminó sus ojos. Por supuesto que lo haré, Pedro. No me lo perdería por nada. Esa noche Pedro durmió con una mezcla de ansiedad y esperanza. Sabía que el día siguiente sería un desafío, pero de alguna manera sentí que estaba a punto de dar un paso importante. Un paso que podría cambiar la forma en que él y su abuela afrontaron las dificultades. El plan trazado por la profesora empieza a dar sus frutos. Después de varias reuniones con la Junta y los trabajadores sociales, la situación de Pedro y su familia comienza a mejorar. Los padres, anteriormente perdidos en sus propios problemas, aceptaron ayuda profesional para afrontar las tensiones en el hogar y la crisis financiera. Aunque los cambios no son inmediatos, hay una disminución visible en las peleas y el peso emocional que llevaba Pedro. En la escuela, Pedro todavía enfrenta dificultades, pero la diferencia ya se nota. Vuelve a prestar más atención en clase, aunque tímido, de vez en cuando se arriesga a responder preguntas. El profesor no le quita los ojos de encima, siempre ofrece apoyo cuando es necesario, pero también le da espacio a Pedro para que encuentre sus propias fuerzas. Un día, durante una clase de literatura, Pedro levanta la mano. Por primera vez en meses, hace una pregunta sobre el tema que se está discutiendo. La sala permanece en silencio por un momento, sorprendida por el acto, y el maestro siente un calor en el pecho. Fue un gesto pequeño, pero lleno de significado. Fue la primera señal clara de que Pedro estaba tratando de reconectarse con la escuela, con sus compañeros, y lo más importante, consigo mismo. Al final de la clase, Pedro se acerca a la profesora. No dice mucho, pero la mirada expresa una gratitud que las palabras no podrían describir. Gracias por no rendirte conmigo, susurra, con una leve sonrisa en los labios. El profesor siente una oleada de emoción, pero sabe que aún queda un largo camino por recorrer. El seguimiento con los trabajadores sociales continúa, poco a poco, la familia de Pedro empieza a encontrar un nuevo equilibrio. La tensión disminuye, aunque las dificultades financieras no desaparecen, ahora hay una organización y un sentimiento de esperanza que antes no existía. La maestra nota que Pedro poco a poco está volviendo a ser el niño curioso y dedicado que conoció a principios de año, pero con una madurez y resiliencia que solo puede provenir de aquellos que han enfrentado grandes desafíos. Pedro todavía tendrá altibajos, pero el camino hacia el cambio está pavimentado y ya ha dado sus primeros pasos. Los días pasan y Pedro, aunque todavía vive algunos momentos de dificultad, muestra avances notables. Poco a poco, las sonrisas tímidas en el aula se hacen más frecuentes y comienza a participar activamente en las discusiones. La curiosidad, que parecía dormida, vuelve a despertar. La maestra observa, satisfecha, cada nuevo paso que da Pedro hacia la recuperación. El camino no ha sido fácil, pero el esfuerzo mutuo por fin empieza a dar resultados. La relación con los padres también mejora. Ellos, antes distantes y atrapados en sus propias preocupaciones, empezaron a prestarle más atención a Pedro. Las sesiones con trabajadores sociales abrieron un nuevo canal de diálogo en casa. Las peleas han disminuido y la casa, que antes parecía asfixiante, poco a poco se va convirtiendo en un lugar más acogedor. Pedro todavía carga con el peso de las dificultades que enfrentó, pero ahora hay algo más, esperanza. En una mañana soleada, durante la clase de ciencias, Pedro es elegido para dirigir un experimento grupal. Algo impensable hace unos meses. Al principio duda, nervioso por la responsabilidad, pero con el aliento de sus compañeros y una mirada alentadora de su profesor, asume el papel. El experimento es un éxito y al final de la clase Pedro es felicitado por todos. El brillo en tus ojos, que ve el niño que la maestra temía no volver a ver finalmente regresa. La maestra se da cuenta de que Pedro no solo se está recuperando, se está reconstruyendo a sí mismo. Los momentos oscuros que enfrentó no desaparecieron, sino que ahora son parte de su historia de superación. Pedro entiende que, incluso en medio de las dificultades, es posible encontrar nuevas formas de ver el mundo.
Un día, después de terminar las clases, Pedro se acerca al profesor, y sin decir nada, lo abraza. El gesto es simple, pero profundo. Sin necesidad de palabras, ambos entienden lo que significa. Es un abrazo de agradecimiento, pero también un adiós a una etapa dolorosa. Un símbolo de que, a pesar de las cicatrices, Pedro está dispuesto a seguir adelante. La maestra observa a Pedro alejarse por el pasillo, ahora con una postura más erguida y una confianza renovada. El futuro, que antes parecía incierto, ahora está lleno de posibilidades. Pedro ya no es el niño perdido que alguna vez fue, sino alguien que ha aprendido el valor de la resiliencia y la esperanza. Y con eso, el docente siente que su papel en la historia de Pedro, aunque importante, fue solo el comienzo de muchos otros logros por venir.